Sí, damas y caballeros, en principio quiero saludarlos y agradecerles por vuestra participación en este debate o en esta conferencia que vamos a tener el placer de escucharlo al doctor Ipenza. Pero antes quisiera hacerles alguna recomendación. Como director de Cultura del COADEM, saludo la bienvenida a los participantes, especialmente al expositor doctor Ipenza, y explicar cómo se llevará a cabo la actividad. Primero, se apagarán los micrófonos por la conducción durante la exposición. 2, el término de la conferencia se pasará a las preguntas de forma concreta por escrito o a mano alzada y dando el nombre. Tercero, se agradece la orden correspondiente para facilitar la actividad como el uso de tiempo. Cuarto, anunciar que habrá 2 tiempos luego de los primeros 40 minutos, de manera que no se retiren, porque la actividad continúa. Y seguidamente la conducción pasa a la presidencia, y paso a la presidencia, cedo la palabra a nuestro presidente para que tenga la bondad de darles la bienvenida a todos ustedes en nombre del COADEM. Con ustedes el doctor José Luis. Adelante, José Luis. Ya, dale la José Luis. No, a ver. Tiene que activar su micro. ¿Cuál es? Que active su micro. Activa tu micro. Activa el micro. Buenos días. ¿Se me escucha bien? Se te escucha. Buenos días. Rápidamente, por favor, siempre invocando la capacidad de síntesis. Lo que tenemos que es un Zoom y tenemos que ser breves, ocupar y el expositor sea quien dé la mayor cobertura que va a señalar. Por si acaso, una previa, esto no es una cuestión de favor o en contra. Cada quien respeta la posición que tiene, y así es. No es una entidad ideológica, es programática más bien, pero estamos en una cosa clarísima, lo que es la realidad de la soberanía del Perú, de la patria. En consecuencia, no quisiera que se confunda el término soberanía por sencillas prédicas que se hacen, que vayan a tener como recaudo una situación que no se ajuste estrictamente a la soberanía del Perú. Y por supuesto a la justicia social. Estos 2 puntos son importantes. De manera que dejaría la exposición a nuestro querido doctor y además abogado y ambientalista para que haga uso de la palabra en los términos que él crea conveniente. Gracias. Ya puede. No, ya está. Él es el que está ahí. Muy buenos días a la Coalición Democrática COADEM. Muchísimas gracias por la invitación al señor Reaño. Para mí siempre es un honor y una oportunidad para poder compartir parte del conocimiento, parte de la experiencia que traigo en torno a este acuerdo que ha generado muchísima discusión, pero también información inexacta que creo y pretendo evidenciar en esta presentación. Las afirmaciones que las hago siempre y hago mi descargo de responsabilidad, que es a título personal, no comprometen a ninguna institución. Yo no trabajo para ninguna ONG, particularmente no soy miembro de ninguna, ¿no? Entonces, creo en la inversión y creo que la inversión es necesaria para nuestro país. Yo soy amazónico y también me encuentro en este momento en la Amazonía Central del Perú, en Oxapampa, en Villarrica, ¿no? Donde evidentemente a raíz de esta pandemia necesitamos muchísima inversión, mejorar los sistemas de salud, la infraestructura, ¿no? Y también creo en el modelo de desarrollo sostenible. Y cuando hablamos de sostenibilidad o del desarrollo sostenible, estamos diciendo que no necesitamos o no debemos bloquear la inversión, sino que ésta sea desarrollada de una manera adecuada que permita gozar de un ambiente sano y equilibrado, que es un mandato constitucional. Yo particularmente quiero hacer un poquito de historia, ¿no? En el año 72 se da la cumbre de Estocolmo de Naciones Unidas, que esta cumbre da de alguna manera inicio a todo lo que hoy en día vemos como el Acuerdo de Escazú, ¿no? Esta conferencia de Estocolmo del año 72 lo que da nacimiento es a la institucionalidad ambiental, a que nazca el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, un espacio dentro de Naciones Unidas que aborde la problemática ambiental, pero también particularmente algo que en la doctrina conocemos nosotros como
impulsa el proceso de las constituciones ecológicas. ¿Qué es eso de constituciones ecológicas? Es cuando los países del mundo empiezan a incluir ese derecho que tenemos todos a gozar de un ambiente sano y de un ambiente adecuado, porque si no podemos disfrutar de este ambiente adecuado, pertinente, se afecta el derecho fundamental a la vida. Posteriormente, en el año 92, se da la Cumbre de la Tierra, ¿no?, en Río de Janeiro, que para mí fue la cumbre más importante en materia ambiental en la historia de la humanidad, y se aprueban distintos instrumentos jurídicos. Uno de esos instrumentos jurídicos es el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, ¿no? En 92, a pesar de todas las resistencias que tenemos el día de hoy, es evidente el impacto del cambio climático sobre nuestras vidas, ¿no? Y también el Convenio sobre la Diversidad Biológica, y es una herramienta importante para todos nosotros, los peruanos, porque somos un país megadiverso y que gran parte de las actividades económicas están enfocadas en nuestra biodiversidad. Esos son los instrumentos jurídicos vinculantes, ¿no? Pero también en Río de Janeiro se aprobó un instrumento jurídico no vinculante, que es la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, ¿no? Creo que hay personas que quieren ingresar, estoy aprobando su ingreso porque tengo el control, disculpen, ¿no? Entonces, esa Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo trae 27 principios que son acogidos luego por nuestras leyes nacionales, ¿no? Uno de esos 27 principios es el principio 10, que aborda el tema de acceso a la información, el tema de participación y el tema de justicia ambiental. Todos esos elementos están recogidos en el Acuerdo de Escazú, que durante el proceso de negociación se denominaba el Acuerdo del Principio 10 de Río de Janeiro. Yo en esta lámina lo que quiero compartir con ustedes, es todo ese proceso histórico, ¿no?, de discusión desde la Conferencia de Estocolmo del 72, luego la Conferencia de España del año 78, que recoge lo más cercano a nosotros, ese derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado. Nuestra Constitución Política del año 79 toma ese ejemplo de España y lo recoge en nuestra Constitución. Luego tuvimos el Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales del 90, pero en los 90 también tuvimos un sector empresarial, como ha sucedido en este momento con el Acuerdo de Escazú, que cuestionó, decían que con esas normas ambientales no íbamos a poder tener ninguna inversión en el país. Y es a raíz de ese Código del Medio Ambiente que fue aprobado por el Congreso de la República en el 90, el presidente Fujimori decide casi derogar en su integralidad el Código del Medio Ambiente y, bueno, dejaron artículos que no tenían sin sentido, ¿no? Y posteriormente se da la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 92, para que luego, en 93, se apruebe nuestra Constitución Política. Luego, el 2005, se aprueba la Ley General del Ambiente, que deroga totalmente el Código del Medio Ambiente. El año 2008 se crea el Ministerio del Ambiente, y yo tuve el honor de ser asesor del primer ministro del Ambiente, del doctor Antonio Brac, ¿no? Y el 2018, en este momento, también se adopta el texto de lo que es el Acuerdo de Escazú. Pero el Acuerdo de Escazú, básicamente, su foco está centrado dentro de los derechos fundamentales, ¿no? Y si nuestra Constitución, en el artículo 2, donde están los derechos fundamentales de la persona, nos dice que todos tenemos el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida, ¿no? Debemos precisar que este es un derecho humano, pero a la vez también es el pilar para el desarrollo de todos los derechos ambientales que posteriormente abordaremos. Entonces, también decidí poner esta lámina porque aquellos que trabajamos el derecho ambiental y vinculamos al derecho internacional ambiental, hay un derecho madre, un derecho importante, que es el derecho de los tratados, que es la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que es de los años 60, ¿no? Y este derecho de los tratados nos dice que un tratado siempre, más aún dentro del seno de Naciones Unidas, debe interpretarse de buena fe. Y el Acuerdo de Escazú
es un tratado negociado dentro del seno de Naciones Unidas por la CEPAL, que también forma parte del sistema de Naciones Unidas, ¿no? Con acompañamiento del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ¿no? Entonces, debemos precisar que si queremos interpretar este acuerdo, siempre debemos incluir esa regla general que debemos interpretarlo desde la buena fe. ¿Y qué nos dice el principio 10 de Río de Janeiro, adoptado el año 92? Ojo cuando hablo del año 92, porque ese es de alguna manera todo el proceso de lo que llevó a tener el acuerdo de Escazú. Cuando se dice que este acuerdo fue negociado entre gallos y medianoche, no es cierto, ¿no? Lamentablemente en nuestro país, a pesar de toda esta información ser pública, la gente está enfocada en otros temas, ¿no? Los procesos han sido, incluso los procesos de negociación han sido publicados a través del Diario Oficial El Peruano, ¿no? Donde muestra la salida de los funcionarios, así que esto no ha sido una sorpresa de última hora para mucha gente como pretende informarse, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el principio 10 de Río de Janeiro? Que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos. Si la materia ambiental, cuando se toman decisiones en materia ambiental y nos afectan a todos, lo lógico es que todos podamos intervenir, ¿no? Entonces, en el plano nacional nos dice que toda persona debe tener acceso adecuado a la información, porque sin información yo no puedo participar. Si sabemos, por ejemplo, hoy en día que el mercurio es una sustancia altamente tóxica, en el pasado no lo sabíamos y mucha gente incluso tenía el termómetro, lo rompía, jugaba con las bolitas del mercurio, ¿no? Y no sabían que era una sustancia altamente tóxica, y en virtud de esa peligrosidad, Naciones Unidas negoció un nuevo acuerdo ambiental mundial, que es el Convenio de Minamata sobre mercurio, que prohíbe de manera progresiva su uso, ¿no? Entonces también nos dice el principio 10 que los estados deben facilitar y deben fomentar la sensibilización y la participación de la población. Además, nos dice que deben proporcionarse un acceso efectivo a procedimientos judiciales y administrativos, entre estos el resarcimiento de daños. Si me han afectado o si han afectado el ambiente, lo lógico es que afectado ese ambiente, asuma el rol que le toca, resarza el daño, ¿no? Trate de volver el ambiente a su estado anterior, ¿no? Entonces, es así que todo ese proceso del principio 10 de Río de Janeiro nos lleva a lo que hoy conocemos como el Acuerdo de Escazú. El nombre completo del Acuerdo de Escazú es el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Y preciso y rayo eso de América Latina y el Caribe porque me he quedado ingratamente sorprendido con tanta mentira que puede surgir sobre eso, porque salen mensajes de WhatsApp o en las redes o en los Facebook diciendo que ¿por qué Estados Unidos no lo firma? ¿Por qué Rusia no firma este acuerdo? ¿Por qué Alemania no firma? Y el nombre claramente señala que este es un acuerdo para América Latina y el Caribe. Y en América Latina y el Caribe tenemos 33 países, ¿no? Entonces, ¿cómo un país europeo, como un país de Norteamérica, como Estados Unidos, podría firmar si no es un país latinoamericano ni caribeño? Este proceso del Acuerdo de Escazú fue negociado entre latinoamericanos y entre caribeños. Si ven esta lámina de la pantalla, van a ver todo ese proceso largo de aprobación. Y esto evidencia también que no ha sido un proceso aprobado en última instancia, ¿no? Y también ya veremos más adelante algunas afirmaciones sobre ello. Entonces, miren lo que duró el proceso de negociación de este acuerdo regional, desde el año 2015 hasta el año 2018. Fue un proceso de 9 rondas de negociaciones que se negoció en castellano y en inglés, ¿no? Porque los países de América Latina y el Caribe tenemos países de habla inglesa y también básicamente castellano, y fueron en idiomas oficiales de Naciones Unidas. ¿Cuál es la estructura del Acuerdo de Escazú? Bueno, como todo convenio internacional, tiene una primera parte donde se conocen o se recogen el preámbulo, los objetivos, las definiciones y los principios. Para todos aquellos que conocemos el derecho en general, los principios son fuente.
y orientan y deben orientarnos cuando tenemos que aplicar un instrumento como este caso. Y luego tenemos la parte operativa que nos habla de las obligaciones generales que surgen de este acuerdo y luego nos hablan de los pilares, ¿no? Un gran pilar de este acuerdo es el acceso a la información ambiental. El segundo pilar son la participación en la toma de decisiones en asuntos ambientales. El tercero es el acceso a la justicia. Y el cuarto pilar nuevo, innovador, que ha sido una herramienta importante en el mundo, es el término de defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, y ya pasaré a explicar cada uno de ellos. ¿Cuál es la importancia del Acuerdo de Escazú? Es el único tratado que emana de la Conferencia de Naciones Unidas de Desarrollo Sostenible de Río +20, Es el primer tratado ambiental propiamente para América Latina y el Caribe. Aquí no ha participado, como les dije, ningún país europeo ni norteamericano que pretende quitarnos los recursos, como se dice, ¿no? Y es el primer tratado en el mundo que contiene las disposiciones vinculadas a defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. ¿Por qué es importante para mí este acuerdo? Porque su foco está basado en principios democráticos fundamentales, como la gobernanza, la transparencia, ¿no? La rendición de cuentas, la compensación de daños y la reparación, así como la inclusión. Si todos tuviéramos mejores mecanismos de acceso a la información y participación, no viviríamos la vergüenza que hemos vivido en los últimos tiempos de una corrupción instaurada a todo nivel, ¿no? Esto a su vez también, si la gente conoce y tiene información sobre todos estos procesos, va a ser difícil que alguien que quiere promover conflictos, asusando a la gente en torno a un beneficio, usando el tema ambiental para generar conflictos, ¿no? Porque la gente va a conocer, va a tener la información de primera. Y eso va a permitir de alguna manera la cohesión social y también legitimidad a las decisiones que tome el Estado. Entonces, ¿por qué me dicen muchos por qué es importante este acuerdo también? Porque cuando hablamos de la materia ambiental, del tema de contaminación, no existen fronteras, ¿no? Y si vemos los ejemplos de los incendios forestales en la Amazonía el año pasado, ¿no? Los temas del cambio climático evidencian que en materia de cambio climático no hay fronteras. Porque en materia ambiental también hay dificultades para restaurar o para revertir un daño causado, ¿no? Y muchas veces los derrames de hidrocarburos, las situaciones de contaminación, requieren una respuesta urgente, inmediata, ¿no? Y estos temas son de interés de la colectividad en general. Si ustedes ven el tema ambiental, van a ver que hay un interés permanente de la gente cuando suceden situaciones de daño al ambiente. Y también es importante precisar que hay fallas en el mercado. El mercado no es perfecto, ¿no? Y la política tampoco. Entonces tenemos problemas serios y lo hemos visto en esta pandemia, ¿no? Hay asimetrías en la información. No es lo mismo la información que transita en la ciudad que en regiones distantes de nuestra Amazonía o del Ande. Dificultades también en determinar responsabilidades cuando hay un daño en el ambiente. Y también la materia ambiental es una materia altamente técnica, ¿no? Lo que a alguno le parece requiere el respaldo de la decisión de otras ciencias, ¿no? Y los mayores afectados cuando hay un daño en el ambiente son la población más vulnerable, los grupos más vulnerables. ¿Y cuál será el objetivo del Acuerdo de Escazú? Bueno, en principio el objetivo en el artículo 1 nos dice garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a los asuntos ambientales, la creación y el fortalecimiento de capacidades y la cooperación, ¿no? Contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, y que está recogido en nuestra Constitución, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un ambiente sano y al desarrollo sostenible. Y el desarrollo sostenible rechaza y cuestiona el bloqueo de inversiones, porque cuando hablamos de desarrollo sostenible no dice que no se deban desarrollar las inversiones o las actividades económicas, nos dice que deben ser desarrolladas de manera pertinente, en una evaluación integral entre el tema económico, social y ambiental. Algo que también ayer, cuando preparaba esta presentación, decidí extraer fue documentos de Naciones Unidas, donde nos señalan qué rol cumplen los principios
en los instrumentos jurídicos, ¿no? Y este documento que está en la pantalla, ¿no? Que cita el documento, nos dice que los principios lo que nos ayudan es a interpretar las normas, a suplir los vacíos que nos puede dar una ley o un convenio internacional, ¿no? Y es así que en el artículo 3 del Acuerdo de Escazú, ¿no? Resaltan cuáles son los principios de este acuerdo. Entonces, yo particularmente he sacado y he extraído, he cortado del Acuerdo de Escazú estos principios, porque nos dice el principio I y el principio J, ¿no? El principio de soberanía permanente de los estados sobre sus recursos naturales. Y si el acuerdo nos está diciendo que los estados son soberanos sobre sus recursos, ¿de qué hablamos cuando supuestamente nos dicen que se va a perder la soberanía? Y luego el principio J nos dice que hay una igualdad soberana de los estados. Yo, para que la gente cuando repite o repite como dicen algunos, ¿no? Sin haber leído el texto, traje y extraje, los abogados tenemos varias fuentes, ¿no? Y sobre todo la doctrina. Aquí hay un libro de Guifer, ¿no? Que nos dice en su libro sobre los principios fundamentales del derecho internacional, nos dice que este principio de soberanía sobre los recursos naturales nos dice que surge como una consecuencia de igualdad soberana de los estados, especialmente de igualdad de los derechos de los pueblos y de su derecho de disponer de sí mismos. Ahí nos está definiendo qué es soberanía permanente sobre los recursos naturales. Y el otro libro que está en la OEA, en la Organización de Estados Americanos, de la doctora Graciela Salas, sobre la soberanía de los recursos naturales, nos dice que soberanía permanente sobre los recursos naturales es el derecho a explotar libremente sus recursos, agregando la prohibición de actos que atenten contra el ejercicio de su soberanía sobre estos estados, ¿no? Si ya el Acuerdo de Escazú dice soberanía permanente de los estados sobre sus recursos naturales, cuando se afirma que esto atenta contra la soberanía, ¿dónde está? ¿No? A veces escuchamos a alguien que dice esto, y es lamentable a veces, sin haber leído el acuerdo, ¿no? Sin haber identificado estos, ¿no? Terminamos en un problema. Miren, me parece que terminamos el límite de la presentación, creo que se va a desconectar para luego volver a conectarnos si se corta Nos han regalado un tiempo más. Ah, ok, gracias. Entonces, el Acuerdo de Escazú nos dice qué será derecho de acceso. Es el derecho de acceso a la información ambiental, a la participación pública en los procesos de toma de decisiones en asuntos ambientales y la justicia ambiental. Nos dice qué es información ambiental. Nos dice que es cualquier información escrita, visual, sonora, registrada en cualquier medio o formato. Si nosotros tenemos la sospecha que hay una fundición o una planta, lo que fuese al costado de nuestra casa, ¿no? Y sentimos que nos afecta, nosotros tendríamos o deberíamos tener el derecho de pedirle a la autoridad que nos alcance la información sobre los monitoreos de la calidad del aire, desde el desarrollo de la actividad que ejerce esa actividad, porque sentimos que nos afecta, ¿no? Luego nos dice el proceso de participación en las tomas de decisiones, ¿no? Y obliga y señala que los estados deben tener una participación abierta e inclusiva. Si sentimos que nos está afectando una actividad, ¿no es lo lógico que podamos participar nosotros en esas situaciones? Que se escuche la voz de nosotros. Y el acceso a la justicia ambiental, ¿no? Nos dice que cada país debe garantizar el derecho a acceder a la justicia ambiental, tanto en procedimientos administrativos y judiciales. Y nos dice también que las entidades del Estado deben tener conocimientos en materia ambiental. No podemos tener jueces o autoridades que no conozcan el tema ambiental y sean responsables de eso, ¿no? Y también que esté sujeto a principios de efectividad, ¿no? Publicidad, transparencia. No es posible que tengamos procesos tan largos de tantos años para acceder a la justicia, ¿no? Y además también que cuando los jueces o las autoridades administrativas tomen una decisión, se publique esa decisión, que todos podamos acceder a la decisión, a la resolución o a la sentencia que toman. ¿No es lo lógico eso? Entonces también el Acuerdo de Escazú incide sobre ello. Cuando hablamos de justicia ambiental,
hablamos de 4 pilares, de 4 dimensiones. La justicia penal ambiental, que está recogida en el Código Penal, ¿no? Y por eso mismo el Perú tiene fiscales especializados en materia ambiental que vienen persiguiendo y haciendo una labor importante en todo el país. La justicia civil ambiental, no es lo lógico que si me afectan mi propiedad o me afectan a mí, yo pueda recurrir vía civil a un proceso indemnizatorio, ¿no? A procedimientos sancionadores en la vía administrativa, cuando la Autoridad Nacional del Agua, el Ministerio del Ambiente, a través del organismo de evaluación y fiscalización ambiental, sanciona a las empresas que incumplan la ley, ¿no? Y también los procedimientos de defensa constitucional que están recogidos en nuestra Constitución política. Algo que también se ha cuestionado muchísimo en las redes es el término de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Cuando se estaba negociando el Acuerdo de Escazú, salieron varios reportes de Naciones Unidas que demostraron que América Latina y el Caribe, justamente donde se ha negociado este Acuerdo de Escazú, es la región más peligrosa para aquella gente que realiza acciones en defensa del ambiente. El 70% de muertes que se realizan en el mundo están en América Latina y el Caribe, donde se mata a la gente que viene haciendo acciones en defensa del ambiente. Y lo lógico es que los estados asuman un rol para proteger a esta gente. Los defensores de derechos humanos, ¿quiénes son? ¿No? Son personas o grupos de personas que a título personal o profesional se esfuerzan por proteger y promover los derechos humanos relacionados al medio ambiente. Algunos son abogados, otros son periodistas, algunos son de comunidades que viven en zonas remotas, ¿no? Que ni siquiera son conscientes de que son considerados defensores ambientales, ¿no? Y yo me preguntaría, ¿esta gente o los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales trabajan en contra de la ley? ¿Trabajan en contra del Estado? ¿Son ilegales? ¿Van contra el marco jurídico? ¿Hacen uso de la violencia? No. Más bien garantizan que el Estado pueda proteger el ambiente en beneficio de todos. Cuando alguien realiza una acción en defensa del ambiente, no está beneficiándose esa persona. Los beneficios son colectivos de todos, ¿no? Actúan dentro de la ley, es más, exigen al Estado que cumpla con la ley. No hacen uso de la violencia. Entonces, ¿por qué el Estado no puede generar mecanismos para protegerlos? Y miren, si todo estuviese tan resuelto como también se dice, no tendríamos este caso, ¿no? Edwin Chota era un líder ayánica, ¿no? En la frontera con el Brasil, ¿no? Recurrió varios años a todas las autoridades del Estado. Nadie le hizo caso. Denunciaba la tala ilegal dentro de su comunidad. Y fue asesinado él y también 3 colegas suyos, donde fue difícil incluso encontrar los cuerpos suyos, ¿no? Si el Estado tuviese la posibilidad y de resolver esto, no tendríamos lo que se reporta en distintos medios, que 4 años, 5 años sin responsables, sin posibilidad de garantizar que esta gente pueda descansar libremente sin encontrar justicia, ¿no? Asimismo, el Acuerdo de Escazú plantea principios del derecho ambiental que ya están recogidos incluso en acuerdos como el Tratado de Promoción Comercial con los Estados Unidos, ¿no? Y esto llevó a un proceso largo que finalmente terminó siendo adoptado en marzo del año 2018, abierto a la firma para empezar a firmarse en septiembre del año 2018, donde firmó el Perú, ¿no? A través del Ministerio del Ambiente, y allí también se malinforma. No es que una autoridad o un ministerio vaya solito. Para poder firmar este acuerdo tendría que haber una delegación de poderes por parte de la Cancillería, ¿no? Y el secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha relevado la importancia de este acuerdo, asimismo también la secretaria ejecutiva de la CEPAL, ¿no? Y cuando se dice que nadie lo ha firmado, y es lamentable hablar que hay países chiquititos o países grandes, ¿no? Creo que nuestro sistema democrático nos demuestra que no hay esa categoría de países, ¿no? 22 países lo han firmado y 9 lo han ratificado. Para su entrada en vigencia requiere 11 ratificaciones. Yo cuando sucede esa malinformación, siempre pido que se informen directamente. Y hay una página de Naciones Unidas de la CEPAL donde muestra el avance de estos países. Porque se dice que ningún país cercano a nosotros lo ha firmado. Bueno, Ecuador
y Bolivia lo han firmado y lo han ratificado. Colombia, y aquí hay unos recortes de los medios de comunicación, pero también de las páginas oficiales de los gobiernos, Colombia ha pedido con urgencia a través del presidente Duque la ratificación al Congreso colombiano, ¿no? Argentina, el 13 de agosto, hace poquito, el Senado argentino lo ha ratificado por unanimidad, ¿no? No es un país también, como se pretende decir, pequeño en extensión, ¿no? México también, la semana que ha pasado, ha pedido también a través de su presidente López Obrador la ratificación al Congreso de la República. Costa Rica también está en camino, ¿no? Entonces no es cierto todo lo que se pretende malinformar, ¿no? Y en este informe último de el impacto que ha tenido el COVID, y creo que es importante también precisar eso, ¿no? En este informe sobre el impacto del COVID en América Latina y el Caribe nos demuestra que nuestra región es altamente vulnerable, ¿no? Y para enfrentar eso a raíz de toda la situación de corrupción que hemos atravesado y seguimos atravesando, donde se ve a las autoridades utilizando o enriqueciéndose a costa del dinero de todos nosotros, ¿no? Se requiere definitivamente fortalecer los sistemas de transparencia, la necesidad de acceder a la información. ¿Cómo podemos tomar nosotros decisiones, por ejemplo, si no nos comunican o no nos alcanzan toda la información? A esta pandemia, ¿no? Sincerando los sistemas, la gente ya conociendo la información, tomará sus previsiones, tomará decisiones pertinentes o adecuadas. Y este informe nos dice también la necesidad de acceso a la información, a la necesidad de proteger el ambiente, a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, ¿no? Y este documento, este Policy Brief, lo que nos dice también el secretario general releva la importancia del acuerdo de Escazú en la página 21, ahí ustedes tienen el documento si quisieran accederlo. Y a esto ya para casi cerrar, hay ciertas cosas que he tratado de traer aquí sobre las mentiras que se dicen en torno al acuerdo de Escazú. Se dicen que el Perú perdería su soberanía más del 50%. Miren, señores y señoras, yo soy amazónico, amo mi país, soy peruano y rechazo cualquier afirmación. Yo reto a cualquiera que vaya y busque el acuerdo de Escazú si hay una mención a la Amazonía. No hay ni una mención a la Amazonía en el texto del acuerdo de Escazú. Y como les dije, en el artículo 3, relacionado a los principios, y los principios orientan las tomas de decisiones, sobre todo el desarrollo del acuerdo, habla y reitera la soberanía permanente de los estados sobre sus recursos naturales y el principio de igualdad soberana de los estados. Es decir, los estados deciden lo que hacen con sus recursos naturales dentro de sus países, de acuerdo al texto del acuerdo de Escazú. La segunda afirmación nos dicen que el Perú sería demandado por cualquier persona ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Y no es cierto, ¿no? La Corte Internacional de Justicia de La Haya nació en los 60, ¿no? Es el principal órgano de justicia de Naciones Unidas, ¿no? Y está encargado de resolver conflictos entre estados. No, cualquier persona no puede demandar, sino entre estados. Y es en virtud de la Corte de La Haya que el Perú demandó a Chile, y en virtud a esa demanda, que demandó varios años, el Perú pudo clarificar y recuperar territorio suyo marítimo a raíz de esta Corte, ¿no? Claridad. Y la Corte existe sin que necesariamente exista el acuerdo de Escazú. Lo otro que se ha dicho es que cualquiera podría demandar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y todos tienen terror, todos hablan de los terroristas que han sido indemnizados. Bueno, yo también y mi familia fue atacada, fuimos vilmente vulnerados en nuestros derechos fundamentales en la época del terrorismo, ¿no? Mis hermanos secuestrados, y yo rechazo cualquier tipo de estas afirmaciones. La Corte Interamericana de Derechos Humanos existe sin que exista el acuerdo de Escazú, ¿no? Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano independiente de la OEA, aplica la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Esa existe sin que necesariamente exista el acuerdo de Escazú. ¿El día de hoy alguien puede demandar? Sí. ¿Al día de hoy alguien puede recurrir? Sí, ¿no? Sin el acuerdo de Escazú. Pero claramente debe agotar las instancias nacionales para que eso suceda. Entonces se pretende malutilizar la información. ¿Para qué? Mintiendo, generar temor en la gente.
Luego nos dicen que cualquier ONG extranjera puede demandar al Perú. Y también eso es falso. Yo les invito a revisar el artículo 2 del Acuerdo de Escazú cuando define qué es un público y nos dice que por público se entiende a una o varias personas naturales o físicas o jurídicas. Para ustedes, para incidencia, ¿se refiere a las ONGs? Sí, pero también se refiere a las empresas, se refiere a las comunidades, a las asociaciones en general. Una asociación sin fines de lucro, una asociación que está interesada en la política pública del Estado en general, ¿no? O grupos constituidos por personas que son nacionales. Es decir, el acuerdo claramente define que tienen que estar registradas en ese país y que están sujetas a las normas de ese país, como cualquier entidad que se registra en un país, ¿no? Y para que pueda tener alguna acción, tiene que recurrir y agotar todas las vías nacionales para poder luego recurrir a una vía internacional, como sucede en el día de hoy, ¿no? Si una comunidad se ve afectada, recurre al Poder Judicial, y si ve que no han cumplido sus expectativas, puede recurrir a las Cortes Internacionales en este momento, sin que necesariamente exista el Acuerdo de Escazú. Otra cosa que yo lamentablemente a veces es vergonzoso, y lo confieso, ¿no? Escuchar a un congresista afirmar que los ambientalistas nos hemos inventado esta relación a los derechos ambientales con los derechos humanos. Yo los invitaría nuevamente a este señor congresista, y lo he dicho varias veces y lo repito, que lea la Constitución. El artículo 2, el inciso 22 de la Constitución dice: todos tenemos el derecho a gozar. Ya nos ha hecho leer. ¿No? Entonces también ese derecho humano y ese derecho ambiental. Uy, caramba. Pero sí se le está viendo. Leer e informarse, ¿no? Y creo que este espacio nos da pie para eso también. 22 países lo han firmado, ¿no? 9 lo han ratificado, ya dije Ecuador, Bolivia lo ha firmado, ¿no? Y Colombia, Argentina y México están por ratificarlo, ¿no? Otra cosa que nos dice que un órgano supranacional gobernaría por nosotros, eso también es falso, ¿no? Y los invito a revisar el artículo 15, que nos habla de la Conferencia de las Partes, y nos dice que la Conferencia de las Partes no es otra cosa que la asamblea de los países partes de ese acuerdo que se denomina COP, la Conferencia de las Partes. Y son los países que deciden soberanamente cómo se debe implementar un acuerdo, ¿no? Y luego nos dicen que también nos hemos inventado el concepto de justicia ambiental. Bueno, no es cierto. Desde el año 2005 que se aprobó la Ley General del Ambiente, y antes en el Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, aparece la definición de qué es justicia ambiental, y está en el título preliminar de la Ley General del Ambiente. Lo otro, ¿no? Nos dice que este acuerdo no admite reservas, y esto es peligrosísimo. Les comento que todos los tratados de derechos humanos permiten eso, es una práctica internacional. Y uno de los últimos acuerdos jurídicos internacionales en materia ambiental también, como es el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, claramente en su artículo 27 dice que no se pueden permitir reservas para el presente acuerdo. Y eso es una práctica usual en el derecho internacional. Y lo otro, lo último, ¿no? He copiado en esa lámina, ¿no? Gente que va compartiendo información falsa que dice no a Escazú, piensa Rusia, ni Estados Unidos, ni China, ni Inglaterra, ni Alemania lo han ratificado, ni lo han firmado. Bueno, creo que hay que leer el nombre, ¿no? Que dice claramente el Acuerdo sobre Acceso, Participación y Justicia Ambiental en América Latina y el Caribe. Y esos países definitivamente no están en América Latina y el Caribe. Yo los invito siempre y con mucho respeto a leer, a informarnos y a comunicar pertinentemente. Yo no puedo cambiar el chip de la gente, pero creo que podemos entendernos si nos informamos. Podemos entendernos si la gente habla con verdad. Porque si la gente que conoce estos elementos y miente, allí se ve otro interés. Y para mí, la mentira definitivamente está vinculada a aquella gente que quiere limitar nuestros derechos a tener mayor información, limitar nuestros derechos para poder participar y enfrentar la corrupción que nos arrastra y que lamentablemente nos afecta a todos nosotros.
y eso nos permite justicia ambiental, ¿no? Y yo con eso agradezco su atención y muchas gracias por el tiempo y también por darse un espacio este sábado para poder compartir con ustedes esos temas.